Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuántos años y cuántos expertos se necesitan para identificar a una víctima. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del trágico y misterioso caso de Precious Jane Doe. El 14 de agosto de 1977, en una carretera no urbanizada en el sur de Everett, Washington, Estados Unidos, una pareja que recolectaba moras encontró un cuerpo en descomposición. De inmediato se contactaron con las autoridades y un pequeño equipo fue enviado a investigar. La víctima era una mujer de contextura grande, se encontraba totalmente vestida con el cuerpo boca abajo y era evidente que había recibido disparos en su cabeza. La escena del crimen fue cerrada, se encontraron marcas de llantas que sugerían que el criminal y la víctima llegaron a la zona en auto y luego el criminal huyó en este. No se encontró ningún bolso o pertenencia de la víctima que ayudara a su identificación. Las únicas pertenencias que se encontraron en los bolsillos de la mujer fueron 17 centavos, un paquete abierto de Marlboro y una bolsa de plástico vacía. Se determinó que la víctima llevaba por lo menos 5 días muerta y debido a las altas temperaturas del mes de agosto y a los animales de la zona, el cuerpo se encontraba en un estado muy avanzado de descomposición. Cuando los oficiales voltearon el cuerpo de la mujer, notaron que su rostro estaba irreconocible ya que había recibido muchos disparos. La autopsia determinó que la mujer había recibido 7 disparos calibre .22 en el rostro. Sin embargo, no se recuperó ningún casquillo de bala en la escena del crimen. Se estableció que la víctima tenía entre 25 a 35 años de edad. El investigador a cargo y su equipo revisaron cientos de reportes de personas desaparecidas, pero no lograron encontrar alguna coincidencia, así que se elaboró un boceto. Este apareció en televisión, periódicos y un equipo fue casa por casa de la zona con el boceto en mano en busca de información, pero no obtuvieron resultados. Paralelamente, las autoridades, al no tener alguna forma de identificar a la víctima, se contactaron con el FBI. Los expertos del FBI analizaron el cuerpo y lograron obtener las huellas dactilares de la mujer. Los investigadores a cargo las compararon con su base de datos, pero no hubo coincidencias. Las autoridades también contactaron con un forense especializado. Este hombre se centró en analizar la dentadura de la víctima y determinó que tiempo antes de su muerte, esta mujer había recibido una reconstrucción dental muy importante, ya que sus 2 dientes frontales se habían roto. La víctima había sufrido un fuerte accidente o había recibido un fuerte golpe directo en el rostro. Con esta información, los oficiales se acercaron a diferentes clínicas dentales, ya que esta reconstrucción que tenía la mujer estaba muy bien hecha, lo que quería decir que ella se hizo este tratamiento en una buena clínica. Sin embargo, las autoridades no lograron encontrar el lugar donde la mujer se hizo este tratamiento. Este caso parecía un callejón sin salida. No había testigos, no había evidencia y habían agotado los recursos para su identificación. Lamentablemente para el momento, la oficina encargada del caso no tenía espacio para mantener los restos, así que el 19 de agosto de ese año, la mujer fue enterrada en un cementerio de Everett con una lápida sin nombre. Su cabeza no fue enterrada, ya que esta se mantuvo para futuros análisis. Mientras los investigadores se esforzaban en identificar a la víctima, la identidad de la persona que le había quitado la vida también seguía siendo un misterio, pero no lo sería por mucho. Regresando algunos días en la línea del tiempo, el 13 de agosto de 1977, la policía recibió una llamada alertando de un hombre que llevaba un rifle en mano y tenía una actitud muy sospechosa. Este hombre se encontraba caminando en un parque de la ciudad cercana de Gold Bar.
se localizó al hombre y lo siguieron por una carretera. Lo detuvieron y dentro de su auto encontraron varios cartuchos de municiones, un rifle calibre .22, drogas y plumas de pavo real. El hombre fue identificado como David Roth, de 20 años de edad. Fue detenido por cargos menores de posesión de armas y días después liberado. Casi al mismo tiempo que se había encontrado a la víctima, David le contó a un amigo llamado Robert Henderson, mientras tomaban cerveza, que había matado a un chico. Robert no le creyó, pensó que estaba bromeando, pero cuando se emborracharon más, David le pidió a Robert que le ayudara a mover el cuerpo. Robert le dijo que no quería tener nada que ver con un crimen y se fue del lugar. Sin embargo, días después, David fue a visitar a Robert en su casa y le contó que él había regresado al lugar, pero el cuerpo ya no se encontraba allí. David, asustado, le confesó a Robert una historia diferente a la que le había dicho antes. Según él, un día tenía ganas de ir al mar y mientras conducía al lago Silver, recogió a una chica que hacía autostop. Ellos conversaron por un tiempo, se llevaron bien y le invitó a tomar una cerveza y a fumar un cigarro. Se detuvieron y conversaron por un tiempo mientras tomaban la cerveza. Fue entonces que David le propuso a la chica que tuvieran relaciones sexuales, pero la chica se negó y le pidió a David que continuaran con su camino. Antes de regresar al auto, David le dijo que le iba a regalar un presente. Él fue a su auto, abrió la cajuela, tomó algunas plumas de pavo real y unos cables, regresó donde la chica, le dio las plumas y mientras la chica veía las plumas, él la estranguló con las cuerdas. La chica cayó al suelo, él la arrastró boca abajo y notó que aún seguía con vida, así que él caminó de regreso a su auto, tomó su rifle y le disparó en la cabeza hasta asegurarse que ella ya no estuviera con vida. David le dijo a Robert que planeaba volver a recoger el cuerpo y tirarlo en otro lugar, pero cuando había vuelto el cuerpo ya no estaba. Robert ya no quiso saber más de esta historia, él no quería involucrarse, le pidió a David que se fuera de su casa, y una vez que David estuvo lejos, Robert llamó a la policía y le contó la historia. Los oficiales del lugar estaban al tanto de la mujer no identificada encontrada en la ciudad cercana de Everett y la historia de David concordaba con la escena del crimen, así que las autoridades de Goldbart se pusieron en contacto con las de Everett, y aquí la policía tuvo mucha suerte. ¿Recuerdan que David había sido detenido por posesión ilegal de armas? Pues en ese momento su auto y rifle habían sido confiscados. Al salir de su detención, David solo recuperó su auto y el rifle no, así que el rifle aún estaba en custodia de la policía. Una prueba de balística confirmó que el rifle era el arma homicida de este caso. De inmediato las autoridades fueron en busca de David. Para ese momento él aún vivía con su familia, pero había huido y nadie sabía su paradero. Se registró la casa de David. En su habitación se encontró más munición del rifle, drogas, plumas de pavo real, pero ninguna pista de hacia dónde podía haber huido. El investigador a cargo armó todo un caso en contra de David y se compartió su fotografía e información por todo el país. Pasaría más de un año para que las autoridades tuvieran alguna noticia de dónde se encontraba David. En enero de 1979, David fue detenido en otra ciudad del estado de Washington por posesión ilegal de drogas. Mientras revisaban la base de datos de la policía, saltó la orden de arresto. Fue detenido y llevado de regreso a Everett. Los encargados del caso lo interrogaron. David aceptó haber matado a la mujer y contó la misma historia que tiempo atrás le había dicho a su amigo Robert. Entre los detalles nuevos que agregó, él contó que cuando recogió a la mujer, ella le dijo que estaba de camino a su casa, que vivía en un tráiler con 2 hombres al sur del lago Silver. Él dijo que su encuentro se dio más o menos entre las 4 a las 5 de la tarde y que después de matarla, él recogió todos los casquillos de bala y las latas de cerveza para no dejar ninguna evidencia. David dijo que estimaba que la víctima tenía más o menos 30 años de edad y que él había huido de la ciudad porque no quería ser enviado a prisión. Después de este interrogatorio, los investigadores a cargo de este caso sentían que estaban a un paso de identificar a la víctima, pero no fue así. David les dijo que él no sabía el nombre de la mujer. Él solo la había recogido en la carretera, conversaron de cosas triviales, tomaron la cerveza, pero la chica no le había dicho su nombre y si lo dijo, él no lo recordaba. Recoges a una desconocida, a una autoestopista, no te va a decir su nombre, no estás tratando de ser personal. Ella no me preguntó mi nombre. Comentario de David Roth.
David fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a 26 años de prisión. La captura de David atrajo la atención de los medios. El boceto de la mujer fue de nuevo publicado en diferentes medios de comunicación y se recibió una gran cantidad de información. Siguiendo estas pistas, los oficiales fueron hasta Canadá, pero no lograron identificar a la mujer. Los años pasaron y aunque el caso se mantuvo abierto, no hubo nuevas pistas. Más de 10 años después, en octubre de 1988, un odontólogo forense volvió a realizar un extenso análisis a la dentadura de la víctima. Además de mencionar que los dientes frontales de la víctima habían sido restaurados poco tiempo antes de su muerte, él determinó que la mujer venía de una zona con buena calidad de agua y que tenía entre 17 a 24 años. Esta nueva estimación de edad era mucho menor a la edad estimada que se había hecho al comienzo de la investigación. Por ende, cambiaba totalmente la perspectiva del perfil de persona desaparecida que estaban buscando. Con esta nueva información, los oficiales a cargo de este caso buscaron entre miles de informes de mujeres desaparecidas que calzaban en esta nueva estimación de edad. Visitaron algunas familias, hicieron algunos seguimientos, pero no lograron identificar a la víctima. Años después, en 1992, el caso logró entrar en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal del FBI. Con su ayuda, el detective John Hintz realizó un modelo tridimensional de cómo podía haberse visto la víctima. A pesar de los muchos esfuerzos realizados por varios oficiales e instituciones, la identidad de la mujer no logró ser resuelta, convirtiéndose en Jane Doe del condado de Snohomish. Con el pasar de los años, en el 2005, David Roth terminó de cumplir su condena completa y fue puesto en libertad condicional. Más de 15 años después, en el nuevo siglo, este caso pasó a la base de datos de la Doe Network. Esta es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a resolver casos de James y John Doe. Sobre la Doe Network ya he hablado en varias ocasiones en mi canal. Les invito a ver mi video de la chica de la tienda, que lo voy a dejar aquí en la guía en pantalla. Es otro caso sobre una Jane Doe que tiene relación con la creación de esta organización. Un grupo de voluntarios de la Doe Network se interesó mucho por este caso y lograron que el caso cayera en manos de James Scarf, un detective que se dedica a resolver cold cases. Este hombre se obsesionó con el caso y fue él quien en el 2008 le dio el nombre de Precious Jane Doe. Esta joven era preciosa para mí porque la decisión moral de su educación adecuada le costó la vida. Sabía que ella también tenía que ser preciosa para su familia, así que tenía que encontrarlos. Necesitábamos devolverle su nombre y devolver sus restos a su familia. Comentario de James Scarf. James solicitó realizar una exhumación del cuerpo para recuperar evidencia de ADN. En abril del 2008, él recibió el permiso y se realizó la exhumación. La doctora Catherine Taylor, una antropóloga forense, analizó los restos y determinó que la víctima tenía entre 16 a 19 años. El odontólogo forense que estudió el caso en 1988 también cooperó en el análisis y estimó que la víctima tenía entre 16 a 22 años. Con esta nueva información, el caso fue agregado al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, y James fue a visitar a la única persona que sabían había conocido a Precious Jane Doe, su asesino, David Roth. David ayudó en la investigación con todo lo que pudo. A partir de esto, John Hintz, el experto que en 1992 realizó el modelo tridimensional, elaboró un nuevo boceto más cercano a cómo se veía la víctima. Siempre me he preguntado cómo aliviar el dolor de alguien. No sé qué puedes decirle realmente a alguien a quien has matado a un ser querido. Creo que trataría de convencerlos de que ya no soy la persona que hizo eso y que he aprendido a valorar la vida. Ya no puedo ayudarla, pero puedo ayudar a quienes la buscan. Comentario de David Roth. Por otro lado, lamentablemente los restos de la víctima estaban en muy mal estado y no se pudo recuperar un perfil completo de ADN. En el 2008, de un fémur se recuperó solo un perfil parcial de ADN. Este perfil fue agregado a la base de datos del FBI. También sus huellas dactilares y registros dentales fueron agregados. Pero como solo era un perfil parcial de ADN, se llegaron a tener miles de coincidencias. Los investigadores a cargo de este caso tuvieron que investigar una por una para ir descartándolas. Este fue un trabajo de muchos años, pero a la final no dio resultados.
Algunos voluntarios de la DOE Network buscaron otras formas de ayudar en este caso, hasta llegaron a publicar esta historia en eBay, pero tiempo después la página eliminó la entrada cuando se volvió muy popular y se dieron cuenta que no tenía nada que ver con lo que hacía su página. La directora regional de la DOE Network de aquella época realizó un video sobre este caso, colocó fotografías del lugar donde había sido encontrada la víctima, también puso fotografías referenciales de la ropa que usaba la mujer, escribió una descripción de cómo se veía la mujer, de la zona, y subió este video a internet, esperando que alguna persona lograra identificar a esta mujer. El detective James usó este video en varios emails que le envió a otros investigadores, a diferentes estaciones de policía, y ayudó a que el video se difundiera por todo el país. A pesar de que tuvo mucha acogida, tampoco dio resultados. Este video aún se encuentra en YouTube, aquí abajo voy a dejar el link por si quieren ir a verlo. En el 2016 se realizó un nuevo retrato de la víctima y por años James se mantuvo con la expectativa de que de alguna forma este caso se resolvería. A pesar de todos los inconvenientes, él no se rindió. James se contactó con el proyecto DNA Doe. Esta es una organización fundada por la doctora Colleen Fitzpatrick y la doctora Margaret Press, que se dedica de forma voluntaria a ayudar a las fuerzas del orden en casos que necesiten de genealogía forense. Sobre la doctora Fitzpatrick, ya hablé en mi video de Lori Erica Ruff. Esta doctora es conocida a nivel mundial por haber identificado a la víctima más joven del Titanic. La DNA Doe estaba dispuesta a ayudar en este caso, pero necesitaban el perfil completo de ADN de la víctima. Fue entonces que James se puso en contacto con diferentes laboratorios del país. Él envió el fémur y algunos pedazos de cráneo para ver si lograban sacar el perfil completo de ADN, pero lamentablemente estos laboratorios no lo lograron. James buscó otras soluciones y logró contactarse con la doctora Barbara Rae-Venter. Ella ha ayudado a resolver casos muy famosos con la implementación de nuevas tecnologías científicas. Ya hemos hablado de ella en varios videos de mi canal. Bárbara habló con James y ella lo envió con el Dr. Richard Green, un experto en el campo de la paleogenómica que ha tenido éxito en la obtención de ADN de espécimes muy antiguos y degradados. En uno de sus casos más famosos, logró encontrar familiares de un niño muerto que se conservó en un misterioso ataúd debajo de una casa de San Francisco durante más de un siglo. Después de empaparse del tema, Richard le dijo a James que la mejor forma de recuperar el ADN sería con un mechón de cabello. A diferencia de otros laboratorios, Richard había desarrollado un método para extraer ADN de una muestra de cabello, aun si ésta no tenía raíz. Para ese momento, esta era una ciencia que recién estaba en desarrollo, pero Richard estaba convencido de que podía resolver el caso. James revisó la evidencia que se tenía guardada de este caso y afortunadamente los oficiales que habían llegado a la escena del crimen habían guardado muestras de cabello que se encontraron en la ropa de la víctima. James envió estas muestras a Richard y su equipo trabajaron arduamente durante muchos años hasta que después de 2 largos años ellos lograron extraer el perfil de ADN de la víctima. Luego, Richard envió este perfil a la doctora Barbara Rae-Venter. Ella ingresó el perfil en su base de datos y con la ayuda del proyecto DNA Doe comenzaron a recrear docenas de árboles genealógicos en busca de algún familiar directo de la víctima. En junio del 2020, el equipo detrás de esta gran investigación logró encontrar a los posibles padres de Precious Jane Doe. Sin embargo, para ese momento, estas personas ya estaban muertas y se habían divorciado muchos años atrás. Con la ayuda de bases de datos abiertas de árboles familiares, se logró encontrar a otros hijos que la madre de la víctima había tenido. La doctora Barbara Rae-Venter le envió al detective James Scarf el contacto de la tía y 3 medios hermanos de la víctima. James se contactó con una de las medias hermanas, quien le dijo que su madre le había contado que tuvo una hija de su primer matrimonio que dio en adopción. Luego, James se contactó con un medio hermano que también había sido puesto en adopción. Este hombre había enviado su ADN a Ancestry.com. Con el permiso del hombre, su ADN fue comparado con el de la víctima y se determinó que efectivamente era su media hermana. Con los registros de nacimiento, las autoridades se pusieron en contacto con el centro que estuvo a cargo de la adopción y fue así que llegaron hasta la familia adoptiva. Y el 16 de junio del 2020, después de más de 40 años,
Precious Jane Doe recuperó su nombre. Fue identificada como Elizabeth Ann Roberts, quien había nacido bajo el nombre de Elizabeth Mary Elder. Elizabeth Ann Roberts nació el 3 de noviembre de 1959 en Oregon. Sus padres, Mary Guignard y Stanley Elder, se casaron muy jóvenes. Aparte de Elizabeth, se sabe que tuvieron 3 hijos más. Siendo Elizabeth pequeña, la pareja tuvo complicaciones, se divorciaron y fue puesta en adopción. Su madre se volvió a casar y tuvo 3 hijos. Su padre también se volvió a casar, pero en 1970, él, su nueva esposa y los 3 hermanos biológicos de Elizabeth murieron en un accidente, cuando el auto en el que viajaban se hundió en el río Columbia. Elizabeth fue adoptada por Dolly y Troy Roberts. Elizabeth, a quien de cariño llamaban Lisa, era muy querida por su familia adoptiva. Lisa creció con 2 hermanas, Tonya y Jacqueline Roberts. Tonya también había sido adoptada, así que Lisa y Tonya eran muy cercanas. Lisa fue descrita como una chica tímida, callada, con una personalidad tranquila, le gustaba la música, tocaba la flauta y era responsable en sus estudios. Para su edad, Lisa era muy alta, grande y de contextura gruesa. Esto provocó que sufriera bullying. Con el tiempo, Lisa dejó de ir a la secundaria ya que no le gustaba el trato que recibía de sus compañeros. Ella se aisló de todo el mundo y comenzó a tener inconvenientes con su familia adoptiva. Fue entonces que Lisa comenzó a huir de casa. Ella decía que iba a salir con algunos amigos, desaparecía por horas y volvía muy de noche. El 25 de julio de 1977, Lisa tuvo una fuerte pelea con sus padres adoptivos cuando encontraron droga en su habitación. Ella se fue de casa diciendo que saldría con algunos amigos y que volvería de noche, pero Lisa nunca volvió. Al momento de su desaparición, tenía 17 años de edad. Ese mismo día, sus padres adoptivos fueron a la policía y llenaron un informe de persona desaparecida. Pero ese mismo día, por alguna razón que nadie hasta el día de hoy ha podido explicar, el expediente se eliminó de los registros de la policía. Es por esto que aunque los investigadores revisaron miles de informes de mujeres desaparecidas, nunca relacionaron a Precious Jane Doe con Lisa, ya que este expediente de este caso desapareció. Esto me parece algo muy raro, pero en algunas fuentes leí que se cree que las autoridades de ese momento no tomaron en serio la desaparición de Lisa, ya que estaba a punto de cumplir 18 años y por eso eliminaron el informe. 2 semanas después de irse de casa, Lisa llamó a sus padres desde la ciudad de Everett. Les dijo que se estaba quedando en la casa de una mujer y pidió que le enviaran dinero. Sus padres le pidieron que volviera a casa. Ella dijo que lo pensaría. Su padre le envió un cheque de $500 a un banco en Everett, pero Lisa nunca lo retiró. Al momento de su muerte, Lisa llevaba 16 días desaparecida. ¿Se acuerdan que desde el comienzo el forense determinó que Lisa había recibido algún fuerte golpe o tuvo un fuerte accidente tiempo antes de su muerte que provocó que sus dientes frontales se rompieran y fueron reconstruidos? Pues bien, ahora se sabe que un día Lisa se encontraba en su secundaria tocando la flauta cuando un compañero de ella se acercó y la golpeó fuertemente rompiéndole la flauta y los dientes. Esto me parece muy horrible. Lisa amaba tocar la flauta y que le hayan golpeado mientras ella se encontraba tocando la música que le gustaba me parece algo duro. Las hermanas de Lisa contaron que ella estaba pasando un muy mal momento y aunque toda la familia tenía una buena relación, Lisa prefirió aislarse y hacer su vida por su lado. Cabe decir que tanto Lisa como Tonya estaban al tanto de que eran adoptadas. Se sabe que años después de la muerte de Lisa, Mary, su madre biológica, intentó contactar a los 2 hijos que había dado en adopción. Ella logró localizar al hijo varón. Ellos se conocieron, se llevaron bien. Luego Mary contrató a un detective privado para encontrar a su hija mujer. Este detective por años teorizó que Lisa había huido de su familia adoptiva al enterarse de que era adoptada. Pero no se tiene claro si este detective logró contactar a la familia adoptiva o este dato nunca lo llegó a tener en manos. Lo que sí sabemos es que Mary se fue de este mundo sin saber qué le sucedió a su hija. Aunque David Roth en varias ocasiones dejó en claro que le gustaría disculparse con la familia de la víctima, no logró hacerlo, ya que murió de cáncer exactamente 38 años después del crimen, el 9 de agosto del 2015.
Hay tanto mal en el mundo. Esta chica tal vez estaba saliendo y bebiendo como lo hacen los chicos de su edad y se encontró con este tipo, pero al menos tenía la moral de no dejar que él se aprovechara de ella, y pensé que era muy triste que ella estuviera tratando de ser una buena chica y eso hizo que la mataran. Estaría orgulloso de ella si fuera mi hija. Comentario de James Scarf, quien trabajó durante 12 años para resolver el caso. En total, 16 personas entre genealogistas y expertos en diferentes áreas trabajaron conjuntamente para que Lisa sea identificada y se convirtió en uno de los primeros casos a nivel mundial de ser resuelto con una nueva técnica de extracción de ADN de una muestra de cabello sin raíz. Por otro lado, después de la identificación de Lisa, sus restos fueron exhumados y enviados a sus medios hermanos que viven en Hot River, Oregon. Ellos le realizaron un servicio conmemorativo y fue enterrada en una parcela familiar. Un dato que quiero contarles es que Jessie Lynn, una de las hermanas adoptivas de Lisa, contó que la última vez que vio a Lisa, ella estaba tocando una canción específica en la flauta. Después de que su hermana desapareció, Lynn no pudo volver a escuchar esta canción porque cada vez que la escuchaba era muy doloroso para ella. Por último, aunque oficialmente el caso está cerrado, las autoridades quieren encontrar a la mujer o a los dos hombres con los cuales Lisa se cree estaba viviendo al momento de su muerte para llenar los vacíos de su historia. Hasta el día de hoy, estas personas no han sido localizadas. Este caso no ha recibido mucha atención de los medios y se han realizado pocos documentales. Por otro lado, los familiares de Lisa han mostrado su agradecimiento a James Scarf por no abandonar el caso. Ha significado el mundo para mí. No puedo agradecerle lo suficiente por quedarse y continuar con el caso. Un obstáculo tras otro aparecieron en esta historia. Una persona cualquiera se hubiera dado por vencida, pero él se quedó en el caso y obtuvo respuestas. Es un milagro. Comentario de Jessie Lynn Monger, hermana adoptiva de Lisa. Él le dio el amor que nosotros no pudimos y estoy muy agradecida por eso. Comentario de Carol Holden, media hermana de Lisa. Y eso fue todo sobre el trágico y misterioso caso de Precious Jane Doe, quien en verdad era Elizabeth Roberts. Desde el primer momento que leí este caso me llamó mucho la atención, ya que me pareció interesante que el asesino de la víctima haya sido identificado casi de inmediato, pero para identificar a Elizabeth tuvo que pasar más de 40 años. También me llamó la atención ya que hasta donde yo sabía, era necesario que una muestra de cabello tuviera raíz para poder sacar el ADN de esta muestra, pero como pudimos ver en este caso, ya no es necesario. Sin embargo, extraer el ADN de un cabello sin raíz es un proceso que lleva mucho tiempo. Me da mucha tristeza saber que lo que llevó a Lisa a huir de casa fue el bullying que recibía por parte de sus compañeros. Cuando leí que sus dientes le rompieron al golpearla mientras ella estaba tocando la flauta que era el instrumento que ella amaba y que a lo mejor era lo único que para ella le sacaba de lo demás, su distracción, algo que le hacía muy feliz. Yo tuve que parar un rato de leer para tomar aire porque en verdad esto me rompió el alma. Lisa no se merecía este tipo de trato y en su búsqueda por una mejor vida, por un lugar donde fuera aceptada, ella lamentablemente encontró la muerte. Por último, me parece muy triste que su padre biológico y sus 3 hermanos biológicos hayan muerto en un accidente y que el único familiar directo que ella tenía, que era su madre, nunca logró encontrarla. Lisa nunca volvió a ver a su madre. No sé, hay algo muy triste y nostálgico que me deja este caso porque parece que al final Lisa estaba sola. Afortunadamente se logró identificarla y ahora se encuentra descansando en una parcela familiar. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la situación que llevó a Lisa a huir de casa? ¿Qué opinan sobre cómo fue llevada la investigación que tardó más de 40 años para identificar a Lisa? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo ya les digo cada semana y nunca me canso de decirles, para mí es un honor y es muy divertido y es muy interesante y es muy gratificador estar aquí cada semana contándoles historias de todas partes del mundo. Creo que aún estoy un poquito ronca y no sé si eso se nota en el video, pero yo sí siento que mi voz está un poco carrasposa, y eso que estuve tomando agüita todo el tiempo que grababa el video, pero cada 5 minutos me secaba y tenía que volver a tomar agua.
pero hice mi mejor esfuerzo para contar este caso y no morir en el intento. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye.